Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de nueva cuenta en el podcast. Un episodio más, el 82 si no me equivoco. Tal vez sí, tal vez no. Pero es para contarles algunas cosas. Este episodio es principalmente para platicar con ustedes sobre cosas del canal, la vida y a ver qué más sale. Como saben, durante el mes de mayo tuvimos cosas importantes, muy importantes para el canal, principalmente porque eran cosas que yo esperaba y no que pasaran en cierto momento. Pues primero, llegó un año del canal. No pensé que fuera a durar tanto, la verdad, pensé que me aburriría de hacerlo a los 2 o 3 meses. Y esto se volvió una rutina para mí, algo más que integré a mi vida, algo que me gusta hacer. Sí, a veces sufro porque los tiempos a veces no me dan para hacer un guión muy elaborado o algo más complejo. Pero sí, cuando estoy un poco suelto de actividades, es donde empiezo a experimentar algunas cosas de video que no se notan tras bambalinas, pero a lo mejor sí experimentar con los formatos de grabación. Por ahí hay algún experimento con el podcast de Dragon Ball. Pero otra de las cosas que no pensé que fuera a suceder, porque nunca me lo imaginé de esa forma, fue tener la primera colaboración del canal con el colectivo de Come Prima. Son personas muy cercanas a mí, pero no pensaba hacerlo tan pronto. No me sentía preparado cuando me surgió la idea. Y pues, obviamente, la entrevista, sí planteé mi guión y lo que quieras, pero también fue mucho de no enfocarme en mí, no enfocarme en lo que suelo decir, hacer, en lo concentrado que suele ser mi contenido, lo estructurado. No sé si se notó, pero fue mucho el ambiente de camaradería, de que somos personas muy cercanas y somos amigos y somos todo lo que implica ello. Porque al final de cuentas, como ellos saben, dentro de lo que es este proyecto, Kion Moonlight es un personaje dentro de mi vida. El locutor, bueno, cuasi locutor, el conductor de un podcast, el host, es algo completamente diferente al Ricardo de la vida real. Bueno, no sé si alguna vez había dicho mi nombre, pero pues ese es mi nombre. Entonces, es muy diferente ser Kion Moonlight a ser el, el sujeto, el ingeniero, el güey de los hobbies, la pareja, el tío, el hermano, el primo, el consejero, el mentor. Es muy diferente. Kion Moonlight es algo que me da hasta cierto punto una identidad cuasi secreta, porque ya dije mi nombre y he mostrado mi rostro en algún video dentro del canal. Pero para los que me conocen saben que soy muy diferente en persona, sobre todo por la fluidez con la que suelo hablar aquí y sobre todo porque tengo muletillas muy marcadas cuando hablo en persona y que cuando hablo en el podcast trato de no hacerlas, como ahorita. El sobre todo y o el o el aquel o el pero o el que me he ido quitando, puliendo con el personaje de Kion Moonlight. Para quien me conoce, sabe que estar detrás de un micrófono me hace sentir bastante cómodo. No porque vaya a utilizar mi voz y mi opinión para hablar mal de cosas en general, sino porque me da la seguridad de poder hablarle a la gente, siendo de que soy una persona bastante introvertida en el mundo real y me cuesta relacionarme con el resto de las personas. Pero esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, como mencionaba y retomando el tema, sí, Come Prima Collective es una de las grandes sorpresas que me topé para este mes de aniversario.
porque pudimos compaginar agendas, porque la tienen bastante ocupada entre hacer sus situaciones de PR, de estar buscando shows, estar curando sets entre ellos para lo que son sus presentaciones, el mucho trabajo que llevan por detrás para tener esos shows que dan en vivo. Entonces, en que pudiéramos compaginar nuestras agendas, estuvo genial, estuvo fantástico, y para mí fue una experiencia que no voy a olvidar, porque en primera son mis padrinos de entrevista. Es la primera vez en mi vida que hago una entrevista a pues un medio artístico. Hice alguna entrevista así para algún video que hice en la universidad, pues, principalmente en la universidad, no sé si en la prepa o algo así hice alguna entrevista, pero principalmente en mi vida, esta fue una de las grandes cosas que pude experimentar. Pero con esas grandes cosas, esta gran celebración que tratamos de hacer, que salió bastante atropellada, porque hubo muchas fluctuaciones en la chamba, tiempos en que no podía grabar correctamente porque tenía juntas, que no podía editar porque a lo mejor por alguna razón no me llegaba la inspiración para darle lo que necesitaba. La grabación me tomó más tiempo, hubo mucho ruido, hubo lluvias, estuvo difícil grabar. Hubo otro tanto que no me sentía del todo bien, un poco de algunas cuestiones de salud y otro tanto de cuestiones físicas, y he de quejarme aquí. Las sillas de mi oficina son un asco y me están destruyendo la espalda. Entonces, muchas veces el olor no me deja grabar porque es tan intenso y yo tan necio para tomarme un analgésico que me vence, me acuesto y me quedo dormido, con tal de no sentir el dolor. Y entonces, pues pasan muchas cosas y no se pudo hacer la celebración como yo quería, como yo esperaba, porque para mí era traerles tops de cosas, traerle algunas ¿cómo se llaman estas cosas? Editoriales. Pensaba hacer una editorial sobre mi Cruz Azul campeón, porque me tocó verlo, me tocó disfrutar los partidos en el estadio directamente. Por eso empezamos a ver videos de, por ejemplo, el podcast hablando del último partido de la jornada, que fue donde empecé a ser afortunado en poder asistir al Estadio Azteca. Sí, ya sé que le pusieron Banorte, pero sigue siendo el Estadio Azteca, porque eso es identidad, como lo dije en ese podcast. Entonces, me tocó disfrutar de los partidos, la recta hacia la final, y disfrutar con mi pareja la final, viendo la tele, sufriéndola, tragándome las uñas. Fue increíble. Pensaba hacer un video al respecto, pero empecé a revisar cosas en YouTube y no quería que recibiéramos tanto hate, porque la gente es envidiosa. Sobre todo esos que le van al equipo de amarillo son bastante envidiosos. Y obviamente hay que aceptar una realidad. Sí, la liguilla estuvo nerfeada para muchos equipos, principalmente el Guadalajara. Si Guadalajara hubiera tenido equipo completo, Guadalajara pintaba para campeón. Es más, el Wally, el arquero de Guadalajara, santo Dios, verlo fue un agasajo. Yo que soy un fan de la portería, durante mi infancia quise ser portero. Créanme que disfruté un buen las atajadas del Wally, las intervenciones que tuvo, y eso que no le voy a las Chivas. Arquerazo, comparado con lo que tenemos en casa, ¿no? Kevin Mier dio muchas dudas y yo quería que el Wally le pasara un poquito de talento o seguridad, porque es lo que le falta a Kevin. Y bien, la final
fue cardíaca, en una ida cerrada donde no pasaba nada porque Keylor Navas, una leyenda del fútbol mundial, una leyenda del Real Madrid, aunque los españoles no lo tomen tanto así. Keylor, un héroe. Si no hubiera sido por Keylor Navas, esa final hubiera sido completamente diferente y una catástrofe para los Pumas. Mucho respeto y admiración a Keylor Navas, porque la verdad siento que si no hubiera sido por Keylor, los Pumas se hubieran caído desde la ida. Pero bueno, dejemos el fútbol a un lado y seguimos con lo que les mencionaba. El mes no fue tan genial en cuanto a celebraciones. Créanme que quería hacer un poquito más de cosas y quería intentar hacer un live stream para festejar. Pero como les mencionaba, de repente salió más chamba, salió más responsabilidades para mi persona y pues fue un poco más complejo de manejar de lo que yo esperaba. Entonces, por ahí empezaron a ver una seguidilla de podcast. Le hizo espacio a Come Prima porque para mí todo el respeto que pude darle a esa entrevista fue darle su espacio. Perdón por el trastabilleo. El espacio que necesitaban, enfocarme en ellos y no resaltar que era parte de las celebraciones hasta que lo escucharon en un podcast después. Entonces, mi intención era grabarles podcast con historias sobre cómo surgió el podcast. Hablamos del aniversario, cómo se seleccionó, el tipo de corte que íbamos a usar, las ideas que había para ello. Se atravesó el Goku Day. Era más fácil hablar de Dragon Ball y su doblaje porque es lo que más impactó para nosotros. Ahí experimentamos un poco con el formato, no usamos el mismo formato que, por ejemplo, para Saint Seiya o en su momento cuando se hizo con Batman o con Spider-Man. Se trabajó un formato completamente diferente, más centrado a lo que yo te puedo contar, pero siento que no cuajó bien. Y de ahí se me vino una carga de trabajo brutal, porque ya tampoco pude hablar de Star Wars como había pensado en un momento. Tenemos la entrevista con Come Prima, que esa pudo haber sido un poquito después, pero cayó ahí exactamente en el momento perfecto para festejar. Era incluir Star Wars, Dragon Ball y hablar con podcast chiquitos de cosas de cómo ha ido evolucionando el canal, pero no se pudo. De hecho, tuve que adelantar contenido que ya tenía grabado, que nada más fue uno extra, porque pensaba grabarlos así conforme fuéramos avanzando los días y subiendo 2 o 3 podcasts en las semanas al respecto de lo que les mencionaba de cómo fue creciendo el canal. Se tuvo que cancelar algunas cosas por cuestiones de tiempo, igual como mencioné, algunas situaciones de salud y algunas situaciones físicas. Y sobre todo que el clima no ayudaba, porque traía una cantidad de ruido monstruosa con la lluvia. La lluvia fue uno de los principales detractores para que el festejo fuera más grande. Entonces, como les mencionaba, adelantamos el podcast de Nos fuimos al Zumba, que de hecho esa es una historia muy real. Esa es una conjunción de 2 anécdotas, una mía y una de un valedor que tengo, porque todavía no se muere, en tiro con arco. Si tú me estás escuchando, güey, brother, discúlpame por usar tu anécdota. Entonces, las conjunté y se hizo un solo texto. Y de ahí algunas cosas las improvisé. Traté de darle el toque jocoso que se le suele dar a los monólogos que se suelen narrar aquí. Y pues con ellos cerramos mayo. No como yo quería, no como yo anticipaba. Porque pues principalmente yo, a esta altura del año, me hacía desempleado todavía. Cuando empezamos el año, en enero, yo me hacía desempleado todavía, me hacía sin ningún tipo de situaciones con las que yo pudiera
pues manejar más lo que es el podcast. O sea, que no tuviera responsabilidades de la chamba. Sí, seguir haciendo mis cosas de casa, pero me imaginaba todavía desempleado. Entonces para mí mayo era dedicarle un montón a hacer tops de algunas cosas de anime que ahí tengo pendiente, algunos tops de personajes de videojuegos, algunos otros tops hablando de música, algunas películas. eh, Tengo 3 editoriales sin grabar que ya están terminadas, escritas, pero pues no hemos terminado. Ya está reconstruido. ¿Qué pedo con ese spoiler? Ya está el guión. Todavía no lo grabo. Vamos a seguir manejando a Mass Effect como la base central, porque siento que es un juego que se presta para hacer este tipo de videos, porque es una saga que depende mucho de tus decisiones. Entonces, a pesar de que tiene un guión, un script que seguir, mucho de lo que tú haces cambia la experiencia dependiendo de cómo lo juegues. Aparte de que es un juego que, tomado en la trilogía, terminarla como alrededor de 6-7 veces, y he sacado muchas variantes, he hecho haciendo spoilers de Mass Effect 2, la misión suicida, bien y mal en varias ocasiones, teniendo diferentes miembros del equipo vivos o muertos, y así, ese tipo de situaciones, y escogiendo algunos otros materiales que vamos a tener adelante. Por ejemplo, el siguiente mes vamos a hablar un poco de la celebración, hablando de junio, porque pues esto lo estoy grabando a finales de mayo, junio. Vamos a hablar un poco de Capitán Tsubasa, cumple 45 años y vamos a tratarlo de acomodar para que sea a la altura del cumpleaños de Tsubasa Sora, de Oliver Atom, que es el 19 de junio, si no mal recuerdo. Es algo de lo que vamos a hablar. Ya está un sketch que quería hacer al respecto. No sé si se acuerdan que había mencionado que tenía un problema con un bloqueo creativo, que no puedo escribir un monólogo. Lo transformamos, hablamos en este podcast de otras cosas, pero pues ya está terminado también, falta grabarlo. Igual vamos a hablar un poquillo de Robocop. Vamos a hablar un poco de la Pantera Rosa, porque también es bastante importante para cierto espectro de la comunidad, porque tiene su importancia en cómo evolucionaron las caricaturas. Y entonces, pues por ahora, pues es todo lo que les tengo que contar de lo que hemos hecho, de lo que hemos tratado de hacer, de lo que pasó, de lo que no pudo ser. Pero sépanse que todo se hace con el mismo cariño, cuidado y esfuerzo de siempre. Sí, un poco más apresurados por las fechas, por los tiempos, por los proyectos, por la chamba, pero siempre tratando de dedicarles la mayor cantidad de tiempo posible a los proyectos y el cuidado, amor y entrega que se le ponen todos los días. Por ahora, cuando salga este podcast, ya habrá empezado la semana de los showcases. Sí, showcases del verano para videojuegos. Vamos a tener un podcast que va a englobar todo eso, arrancando con el PlayStation Showcase que pasó este 3 de junio, porque para conocer esto yo creo que es 4 o 5 de junio más o menos. Y vamos a hablar todo lo que va a pasar alrededor del Summer Game Fest, del Xbox Showcase, del PC Gaming Show, que algún otro showcase que se nos pegue y podamos revisar a lo largo de este fin de semana de conferencias. Si tienen chance de verlas, véanlas en los canales en español que están autorizados, para que pues tengan auge. 3D Juegos, Level Up, 3 Gordos Bastardos, creo que también Fede Lobo los transmite. Véanlos con ellos, disfruten con la comunidad, hypeense por cosas. No sean como la comunidad tóxica de videojuegos que dicen que están esperando el próximo fracaso de Sony o de Xbox, sino emociónense por los juegos, emociónense por lo que va a salir, emociónense por el futuro.
porque si no nos emocionamos por las cosas, la vida pierde sentido. Así que por ahora los dejo. Yo soy su amigo Kion Moonlight. Sí, un alter ego que nos da mucha seguridad. ¿Y qué está esperando? Escucharlos aquí, en lo que cae algo.